Debate según proposición número 180 del 10 de abril de 2019, modificada por la proposición número 200 de mayo 23 de 2019. Proposición: modifíquese el título del control político sobre la industria textil, confecciones y nómbrese protección de la industria y empleo nacional. Gracias, secretario. Segundo punto del día, doctor Peinado, vamos a iniciar el debate para poder terminar con él y poder dar la oportunidad también a los asistentes. Tiene 10 minutos para que termine su intervención, doctor Peinado. Gracias. Muy buenas tardes para todos los asistentes, colegas, compañeros parlamentarios, altos funcionarios del gobierno que nos acompañan el día de hoy. No sin antes reconocer, señor presidente, el discurso grandilocuente que usted nos entregó y las cifras tan preocupantes que en materia de desempleo y de afección a la industria nacional se lograron detectar de todo su debate de control político. Y en buena hora este debate revisaba con atención cómo uno de los objetivos del plan de desarrollo era la generación de alrededor de 1.600.000 empleos formales, y cómo se pretendía también, o cómo se pretende también, a través de este plan de desarrollo, lograr colocar alrededor de 2 millones de empleos más para que los colombianos puedan vivir de manera digna. Sin embargo, empezamos a hacer un recuento de lo que pasó, y aquí hay que hablar con claridad. Y es que en su momento, cuando estábamos en inmediaciones de la intervención del debate de control político, con la llegada de uno de nuestros compañeros, situación que también me indigna y que luego manifestar abiertamente, se saboteó por completo este debate. Y aquí tengo que decirlo con claridad. A este congresista, como a muchos de ustedes, les preocupa más la protección de 1,5 millones de empleos. Les preocupa más la madre cabeza de familia que no se cansa de darle pedal a una máquina de coser. Aquellos integrantes de Economía Naranja, como diseñadores, tecnólogos, que también son supremamente importantes para este gobierno, y que por el contrario aquí lo que queremos es protegerlos y apalancarlos. Y por eso fue que en su momento exhibí un video del señor presidente de la República, en aquel entonces candidato a dirigir los destinos de este país, donde se comprometía de manera amplia a proteger el sector textil. Y no lo digo yo, como lo he dicho en todas las ocasiones, permítanme parafrasearlo, como lo dijo el presidente de la República. Y él se preguntaba, ¿qué tal seguir permitiendo que lleguen mercancías que compitan con la de ustedes en otros países donde el salario es una esclavitud? Y de ahí se comprometió con lo siguiente: aplicar el máximo arancel posible a las importaciones de países donde el sueldo es una esclavitud, tomar medidas que los permitan incentivar una industria tan importante para nuestro país, y concluía de la siguiente forma: queremos que la industria textil colombiana se posicione como lo que ha sido siempre, un patrimonio del desarrollo industrial para Colombia. Y es allí donde se derivaron 3 aristas fundamentales de esa propuesta de campaña. Primero, combatir el contrabando. Segundo, un IVA diferencial para que el producto nacional se pudiera consumir de manera más tranquila y competitiva. Y tercero, un arancel al máximo,
con aquellos países donde él muy bien lo dijo, hacen dumping laboral, donde el salario es un salario de esclavitud, tal cual él lo mencionó. Sin embargo, a hoy brilla por su ausencia este respaldo a esa industria. Y algún compañero mío se enojó y me hizo el reclamo, me dijo, usted está golpeando al gobierno. No, señores, yo estoy defendiendo 1,5 millones de familias colombianos y colombianas que dependen del sector textil. Por eso, frente al contrabando, primera arista, advertir lo siguiente: dificultades enormes con la Polfa, con la DIAN, que no se articulan de manera definitiva para atacar el contrabando, ni siquiera siguiendo las recomendaciones de la OMC, que son tan importantes para parametrizar los sistemas de información que permiten revisar ese ejercicio de importación en las zonas francas. ¿Cómo es posible que de un mercado de alrededor de 17 billones de pesos, el 30%, es decir, 4.5 billones, estén detectados como contrabando y pululan? Ojo, los contrabandistas no están en Israel, en Italia, en nuestras mismas instituciones. Ejemplos como el de Jenny Ambuila, que nos mostraron derrochando dinero en los Estados Unidos, andando en Lamborghini, vistiéndose con las mejores ropas, las más finas, las más extravagantes, las más costosas. Señores del gobierno, ¿qué estamos haciendo para combatir el contrabando? De 2005 a 2012, de 32 puntos hemos bajado a 22 puntos en materia del PIB industrial del sector textil confecciones, y lo seguimos aporreando. Ahora bien, otra promesa incumplida, un IVA diferencial. ¿En qué consiste? Que el producto colombiano tenga un respiro, un salvavidas y sea más competitivo. Señor ministro, ese IVA diferencial no fue una idea mía, no fue una idea de los congresistas, fue del primer jefe del Estado colombiano, que era la forma en la que iba a proteger el sector textil. Y le preguntamos de manera juiciosa en el cuestionario que elaboramos, ¿qué pasó con ese IVA diferencial? Esa respuesta fue del mes de abril de la presente anualidad, y lo que usted me contesta es que ese IVA diferencial se le sugirió al ministro de Hacienda cuando se debatió la ley de financiamiento. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la respuesta de un ministro sea de una ley que cursó por ustedes, por sus manos, señores parlamentarios, en el mes de diciembre del año 2018? Sin embargo, le recuerdo, ministro, que todavía tenemos 3 años para cumplirle a los colombianos, especialmente al sector textil confección, que fue el compromiso con ellos, y aquí no estamos prometiendo más allá de lo que en algún momento se dijo en Puente Aranda, por micrófono y a todo pulmón, como decimos los antioqueños. Adicionalmente, nos comprometimos con el sector textil confección a crear un arancel al tope y al máximo, y este es un tema delicado, y aquí quiero que ustedes, compañeros, le den la mayor relevancia del caso, porque resulta que los artículos 273 y 274 del Plan de Desarrollo fueron un hijo del Congreso de la República. Es la creación de ustedes, es el salvavidas que el Parlamento colombiano le entregó a la industria textil para que pudiera sobrevivir y pudiera competir con esos países del sudeste asiático que tienen salarios de esclavitud, con esos países de África Central donde el salario mínimo se encuentra entre 100 a 150 mil pesos mensuales, cuando en Colombia el básico son 800 mil pesos más prestaciones, es decir, 1.200.000 pesos para un empleado colombiano, respetando las normas de la OIT, de la OMC. Sin embargo, aquí nos amenazan con demandas contra una protección creada directamente por los parlamentarios. A mí me eligieron los colombianos por voto popular, a ustedes también, señores, y no hay derecho que seamos asaltados, amenazados en nuestra buena fe con demandas contra un artículo que, como muy bien lo explicó el presidente Chacón,
procede constitucionalmente. Es una afrenta al Parlamento, es una afrenta al Congreso de la República, y los invito a cerrar banderas para que la institucionalidad y la soberanía de este Parlamento se respete a cabalidad y con toda profundidad. A ustedes los eligieron por voto popular. Quienes crearon esa demanda de los aranceles, ¿quiénes serán? Oh sorpresa, los amigos de la ANDI, de gremios comerciales, que lo único que pretenden es salvaguardar sus propios intereses, porque todos ellos tienen asientos en la junta directiva de esas agremiaciones comerciales, situación que los pone a legislar en detrimento de alrededor de 70.000 empresas de confecciones. Miren, de esas 29 importadoras que ustedes están protegiendo, que ustedes quieren salvaguardar, estamos compitiendo contra alrededor de 400 a 20.000 empleos que podemos generar. Aquí quien manda es el presidente de la República, y yo vine a recordarle un mensaje claro de un arancel, un IVA diferencial y por supuesto el ataque al contrabando. Un minuto para que termine la intervención el representante Peinado. Me preocupa de manera sustancial, y esta es la cereza del pastel, la joya de la corona, un correo que se envía a los diferentes centros aduaneros, oficinas aduaneras, para que inaplique la norma que ustedes, señores congresistas, crearon. Eso es incitar a prevaricar. Eso es incitar a que se obvie una norma, una ley de cumplimiento inmediata que fue sancionada por el presidente de la República, un salvavidas que ustedes le entregaron al sector textil confección. Es por eso que les pido, congresistas y señores del gobierno, que se pongan la camiseta de Colombia, que se pongan las confecciones de Colombia, y que no le digamos mentira a los colombianos cuando aquí lo que hay que hacer es proteger la industria nacional. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Jorge Gómez, citante también del DENATE. Gracias, doctor Peinado. Ay, hombre. Usted diga, presidente. Doctor Jorge Gómez tiene el uso de la palabra. 10 minutos. Gracias, señor presidente. Hace 8 días, cuando intentamos hacer este debate, tuve la oportunidad de preguntarle al señor ministro por qué no había expedido los decretos reglamentarios para que pudiera entrar en vigencia el arancel que este Congreso decretó. ¿Y saben qué me dijo? Que era que tenían que tener seguridad jurídica y mirar cómo hacían para que eso no interviniera con los países que teníamos TLC. Marrullerías para evitar que entren en vigencia las órdenes que este Congreso le dio al gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, señor ministro, es inaceptable no solo que ustedes no hayan expedido la reglamentación, sino que desde el 25 de mayo el presidente sancionó la ley. Y se están tomando los plazos máximos, bordeando ustedes la línea de irrespeto a la ley. Están en el filito, pero eso no les importa. Yo sí le quiero preguntar, señor ministro, ¿a quién le está haciendo el mandado usted? Porque usted como ministro sabe perfectamente que un contenedor del sitio más remoto del planeta se demora 30 días en llegar a Colombia. Y ustedes se van a tomar 120 o 150 días para tomar los decretos que se requieren para que entre en vigencia. Es decir, están esperando que los contrabandistas y que los importadores amigos del gobierno llenen el país de mercancías orientales y acaben con la temporada decembrina de nuestros confeccionistas y con el trabajo de nuestros trabajadores. Yo quiero denunciar que el gobierno no solo trató de sabotear las decisiones del Congreso, sino que hoy está incumpliendo la orden que está contenida en el plan de desarrollo y que fue sancionada por el señor presidente. Y que lo que quieren es acabar el trabajo nacional, lo que quieren es acabar nuestra industria y nuestro trabajo con leguleyadas.
que hay que esperar que la AAA se reúna, que la AAA se reunió. La AAA es como la Triple Alianza contra el Trabajo y la Producción Nacional. Pareciera ser que ese era el nombre que le debiéramos poner. Y quiero muy rápidamente, de una manera apretada, mostrarles a ustedes la verdadera situación de la industria textil y confección especialmente. Miren ustedes lo que pasa en otras latitudes. En China le devuelven al exportador el IVA hasta el 17%. En Bangladesh le pagan los servicios públicos y le dan créditos subsidiados a los exportadores. En Vietnam el gobierno financia, ayuda y reestructura la producción y lo mueve a sectores rurales mucho más baratos. En Colombia el 67%, en el mundo, el 65% de las exportaciones provienen de países asiáticos, frente al 48% que pasaba en la década anterior. Con un dato, el 65% de las exportaciones globales corresponden a Asia, mientras que ellos solo consumen el 25% de las confecciones del mundo. Por cada $3 de vestuario que se producen en el mundo, 2 van a los propios mercados internos y 1 a la exportación. O sea que las importaciones son la tercera parte del consumo total de los países. Eso pasa en el mundo, ese es el promedio mundial, pero en Colombia no es así. En Colombia venimos aumentando paulatinamente la participación del producto importado en el consumo nacional. Miren ustedes cómo ha venido evolucionando nuestra industria en la participación del PIB y en la participación de las exportaciones. Nuestra balanza comercial viene siendo totalmente deficitario, y mientras la industria en el año 95 participaba con un 65% de nuestras exportaciones, hoy escasamente alcanzamos al 20%. Esta es la balanza comercial, como las exportaciones de la última década, de los últimos 8 años, es deficitaria en 342.000 millones de dólares. Es decir, hemos importado 342.000 millones más de dólares de productos industriales de lo que hemos exportado. Esta es una radiografía, señor ministro, que para ustedes no importa. Esto no le importa al gobierno nacional, que el mercado nacional, según cifras del DANE, está llena de contrabando y de productos importados. Se dice que legalmente en Colombia se produjeron 7.7 billones de pesos, que corresponden al 3% del PIB industrial, y que generan el 10.3% del empleo. Los textiles produjeron 2.7 billones, las telas 2.7 billones, que es el 1.1% del PIB industrial y el 2.7% del empleo. Esa es la oferta. Esa es la oferta que tenemos nacional, lo que ofrecemos los productores, o lo que ofrecen los productores nacionales de confección y textiles. Y este es un sector bien importante en lo que se llama el valor agregado. Miren ustedes este dato, señor ministro, pero a ustedes no les importa. El valor agregado de una tonelada de algodón convertida en confecciones significa que el valor de una tonelada de algodón se multiplica por 21, casi 22 veces cuando ese algodón llega a ser una confección nacional. Eso es un valor agregado enorme, eso es mano de obra, eso es investigación, eso es ciencia, eso es tecnología. Pero miren esto, Radar es una empresa experta en investigaciones de mercado, y según Radar, el consumo per cápita en Colombia de confecciones es de 300.000 pesos anuales. Eso quiere decir que tenemos un mercado más o menos de 14 billones de pesos de confecciones. Y de ese mercado, el mercado nacional, la oferta nacional, solo entrega 7.7 billones. 2 billones son importados legalmente, eso quiere decir que tenemos 4.3 billones de pesos de mercado nacional entregado al contrabando gracias a las medidas laxas de las aduanas colombianas y del Ministerio de Comercio Exterior. Pero ese es el dato de Radar, el del DANE coincide.
Según el DANE, cada hogar consume en promedio el 14% de sus ingresos en vestuario. Eso quiere decir que con un ingreso mensual promedio de 2.1 millones daría un gasto total de 13.8 billones, lo que nos daría un consumo no explicado por las importaciones legales y la producción nacional de 4.1 billones de pesos que son contrabando. Lo más grave es que además de que estamos consumiendo casi la mitad de las confecciones, de la ropa que usamos los colombianos, importadas legal o ilegalmente, es que el consumo lo hace una pequeña porción de la población. El 53% del consumo de confecciones lo asume el 10% más pudiente de la población. Y entonces yo quiero resumir, porque el tiempo desafortunadamente hoy fue escaso. ¿A qué se enfrenta el sector textil confección? El primero y más grave problema es que por cada dólar producido en Colombia en confecciones ingresan entre importaciones legales y contrabando 85 centavos de dólar. Oigan esto, mientras en el mundo la relación es 2-1, en Colombia es por cada dólar 85 centavos de dólares de importaciones. Y por cada dólar que exportamos, que esa fue la promesa que nos hicieron con los TLC, importamos 4 dólares. Ojo, en textil convenciones, por cada dólar que exportamos, importamos 4. El segundo problema es, bueno, voy a terminar con esto. Señor presidente, deme 2 minutos más porque tengo que explicar otra cosa que es importante. Lo que se viene, señor ministro y estimados compañeros, es peor de lo que tenemos hoy. Yo quiero alertar sobre esto, porque lo que se viene en el mercado mundial de confecciones es una sobreoferta enorme. Miren estos datos que ahí están, yo les los puedo entregar o compartir por correo, como todos los grandes comercializadores de confecciones en el mundo están teniendo stock enormes. Miren ustedes, H&M denunció a inicios del 2018 inventarios no vendidos por 4.300 millones de dólares. La marca Burberry quemó casi 40 millones de dólares en existencias de ropa en el 2018. Hay 12 millones de toneladas de ropa que van a los basureros todos los años. A ese ritmo, las principales marcas de ropa del mundo prevén caídas en sus ganancias por 52.000 millones de dólares. ¿Y ustedes creen que a dónde van a orientar ese mercado que están perdiendo en el mundo? Esa sobreoferta que tienen en el mundo. A países con gobiernos proclives a quebrar la industria y la producción como Colombia. Esa enorme sobreproducción de Zara, de Nike, de todos los grandes comercializadores o marcas dueñas de las confecciones en el mundo van a tener como destino este país. El diagnóstico final, y déjeme acabar, señor presidente, que todavía creo que he sido bien juicioso con el tiempo. El diagnóstico final, creo que la enfermedad de nuestra industria textil y de confección se llama librecomercitis aguda y crónica. Una enfermedad introducida en Colombia desde 1990, cuando les pareció una genialidad. Cierre, Jorge, con 1 minuto para que termine su intervención. Sonido para el doctor. El diagnóstico final en este apretado análisis es que tenemos una enfermedad grave y que hoy agencia y permite y ayuda a que se propague el señor ministro y el gobierno del doctor Duque, que se llama librecomercitis aguda y crónica. Y esta enfermedad tiene tratamiento. Para esta enfermedad, señor ministro, se necesita una dosis de patriotismo. Todas las mañanas, una pequeña dosis de patriotismo, combinado con unos pocos miligramos de sentido común, nos permitirían por lo menos que ustedes sacaran urgentemente los decretos que corresponden a la orden que les dio este Congreso en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Gómez. El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, el doctor Guillermo Elías Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección.
¿Cómo corro esto? La Cámara de Representantes acepta iniciar la sesión informal para que puedan intervenir los invitados. Así lo quieren. Gracias, secretario. El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, doctor Guillermo Elías Criado, presidente, tiene 15 minutos para su intervención. Perdón, necesito... ¿Cómo pasó esto? Allá, ¿pero quién? ¿Tiene alguien de su equipo? O se para usted allá. O se pare usted allá, Guillermo. ¿Me paro allá? ¿Allá está? ¿La paso allá? Listo. Muchas gracias, presidente Carlos Chacón, primer vicepresidente, doctor Atilano Giraldo, segundo vicepresidente, doctor Inti Asprilla, secretario general, doctor Jorge Mantilla, honorables representantes, señor ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, señores periodistas y amable teleaudiencia. Les quiero contar los retos que tiene la industria textil confección y las oportunidades. Pero empiezo primero diciéndoles esto, que el sector textil confección defiende la institucionalidad. Apoyamos a este gobierno y estamos comprometidos con la construcción de país. Pero no vamos a permanecer sentados hasta que no se arreglen los problemas de la industria textil confección. Quiero contarles que hoy existen más de 70.000 empresas registradas en las cámaras de comercio en el sector textil confección a lo largo de todo el país. Generamos más de 1.600.000 empleos directos, con un 74.5% de informalidad, de acuerdo a nuestro validador, la Universidad de los Andes. 600.000 puestos se han perdido los últimos 10 años. Y es el sector que más empleo le da a las mujeres colombianas. Y cerramos el año 2018 con una participación del 8.5% en el PIB del país. Les sigo contando cifras. Del 2017 al 2018, los ingresos del sector cayeron en el menos el 9.55%, de acuerdo a información que nos dio la Superintendencia de Sociedades. La participación del PIB del sistema moda del 2005 fue del 31.2% y ya al cierre del 2017 fue de menos el 21%. ¿Qué cantidad de empleos los que hemos perdido, por Dios? Con un dólar favorable y las exportaciones del sector crecen muy poco, mientras las importaciones de los países asiáticos con los que no tenemos acuerdos comerciales crecen a pasos agigantados. La balanza comercial con Asia y África está totalmente descontrolada porque no nos compran ni el 1% de las exportaciones colombianas. ¿Cómo permitimos que países con los que no tenemos tratados de libre comercio estén destruyendo nuestros empleos? Veamos algunas cifras. De África, las importaciones del 2016 al cierre del 2018 crecieron el 50.8%. China, las importaciones del 2016 al cierre del 2018 crecieron el 38.7% y los demás países como Bangladesh, entre otros, las importaciones crecieron un 58.4%. Entonces veamos con qué países estamos haciendo negocios. El 54% de nuestro sector hace negocios con Estados Unidos, con Canadá y con México, mientras que la comunidad andina, como Ecuador, Perú y Bolivia, es un 19% y el Caribe y Centroamérica un 11%. Por ningún lado
países asiáticos contribuyen a las exportaciones de nuestro sector y sí están destruyendo nuestros empleos y nuestra industria. El consumo en los hogares sigue creciendo y la ropa importada de comercios desleales en Asia y África gana cada vez más participación en nuestro mercado, destruyendo el empleo y la calidad de los empleos nacionales. Y recuerden que el 61% del empleo formal es generado por las microempresas de este país, según los datos que nos da las Naciones Unidas. El número de personas empleadas del sector viene decreciendo en el 2017 menos 5.9% y en el 2018 menos el 4.1%. Y este año, de enero a marzo, ya íbamos menos el 1.2%. Entonces el país no va bien en materia de empleo. ¿Cómo permitimos que un país que tiene casi 14 millones de pobres y tiene 2,5 millones de personas en la pobreza absoluta no proteja sus empleos? Y eso es lo que estamos nosotros pidiéndole al gobierno desde gobiernos anteriores. Les voy a dar un dato de referencia. 374 empresas colombianas de la confección y de los textiles entraron en procesos de reestructuración de pasivos en las últimas 2 décadas. 2.288 empresas de Medellín entre el 2014 y el 2018 cerraron sus puertas. Y 1.994 empresas en Bucaramanga, mi viceministra, sus paisanos, cerraron 1.994 empresas del 2014 al 2018. Entonces, cuando hay tratados de libre comercio entre 2 países, la meta es promover el comercio entre 2 naciones, pero cuando no hay TLCs, estamos regalando el mercado nacional. Les sigo contando cifras de referencia. El costo país. Tenemos una camisa de fuerza muy perjudicial. El costo país, que son la cascada de impuestos que tenemos, los costos laborales y todos los costos que tiene una empresa, en Colombia, de puertas para afuera, son del 66% y el promedio mundial es del 33%. En África, no existe el salario mínimo. En África hay países que pagan 70.000 pesos colombianos, y ¿cómo ponemos a un empresario colombiano a pelear con un país que paga 70.000 pesos de salario? Es una desgracia lo que está pasando para la industria nacional. No puede seguir pasando esto, que mientras países con los que no tenemos acuerdos comerciales nos llenan de mercancía, están destruyendo nuestras empresas y nuestros empleos. Queremos, sabemos y podemos, pero tenemos una camisa de fuerza con altos impuestos, con umbrales bajos, con aranceles bajos y precios de importación bajos, que solo nos deja caminar cuando podemos correr. Las normas del gobierno anterior están favoreciendo más a las prendas de vestir asiáticas y africanas que a los productores nacionales. Entonces, la mayoría de empresas del sector textil no se están acabando, se están yendo a otro país, se están mudando, se están llevando su producción a los países asiáticos, mientras el desempleo nacional viene en picada. Entonces, un empresario, un patrimonio o toda una empresa se va hacia, y eso representa pérdidas de empleo para el país, representa menos impuestos y representa menos transmisión de saber, entre otros. Entonces, quiero que hablemos de los aranceles que se lograron a través del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué resuelve el gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo con los decretos 274 y 275? Primero, un pacto por el empleo. Apoyamos a este gobierno en el cumplimiento de la meta del incremento del empleo, de lograr ese 1,5 millones de empleos que quiere el presidente Duque, y esta es una fórmula ganadora para el crecimiento con equidad. Nos comprometemos con el país a recuperar 600.000 empleos perdidos. Nos comprometemos a defender también un sector vulnerable de la beligerancia de los países asiáticos. Con los aranceles puestos a través del Plan Nacional de Desarrollo, vamos a lograr formalizar las empresas, vamos a aumentar el recaudo
porque los aranceles que habían son aranceles mentirosos. Vamos a fortalecer, señor ministro, un sector importante para mejorar las exportaciones y nos comprometemos con usted, señor ministro, a ayudar a ser mejores actores en las exportaciones. Y también, y préstenle mucha atención, vamos a lograr incluir en Colombia a las mujeres para disminuir el desempleo y la pobreza, porque la CEPAL recomienda incluir a las mujeres para disminuir la pobreza y aumentar el crecimiento económico de los países. Entonces, esto, perdón, una ayuda aquí que seguimos. No, se trabó. Entonces, ¿qué continúa? Queremos nosotros, ¿qué es lo que deben saber los colombianos? ¿Qué deben saber los colombianos? Que el Congreso no metió ningún mico en el Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso lo que hizo fue quitar un gorila que había en esta economía, porque habían aranceles que nadie los estaba pagando, como los del 40%. El Congreso no subió los aranceles, los modificó porque bajaron de un 40% a un 37.9%, ya que ese 40% nadie lo pagaba. Menos del 1% de las importaciones de prenda de vestir en Colombia estaban pagando el 40%. Es mentira que el 40% estaba funcionando. También tienen que saber los colombianos que los precios al consumidor nunca han bajado con lo importado y tampoco van a subir, como han dicho, que los precios al consumidor van a subir un 25%. Eso no es cierto. Comprar producto colombiano es sinónimo de calidad y de diseño. No hay falta de competitividad porque somos muy buenos en Colombia y nuestras fábricas no son obsoletas, como decían por ahí algunos opositores de la producción nacional. De manera que diseño, creatividad, calidad y voluntad es lo que sobra en esta industria para generar riqueza y crecimiento económico. Entonces, ¿quiénes se benefician del decreto 274 y 275 en el Plan Nacional de Desarrollo? Se beneficia todo el país. Se beneficia el sector agroindustrial porque vamos a ayudar a restablecer el cultivo del algodón en el país. Se beneficia el sector energético, el hídrico, los hilanderos. Se benefician las textileras colombianas, los confeccionistas. Se beneficia el sector financiero. Se benefician los transportadores. Los estudiantes del SENA se van a beneficiar de estos decretos. Se van a beneficiar los universitarios, el mercado laboral nacional, se van a beneficiar las exportaciones, los vendedores de maquinaria, pero sobre todo se van a beneficiar las mujeres colombianas que tanto empleo necesitan, porque a juzgar porque el desempleo que había entre enero y febrero estaba en un 16% y este sector se compromete a ser mejor actor en la generación de empleo en la población femenina de Colombia. Entonces, nosotros nos preguntamos, los opositores del Plan Nacional de Desarrollo, en el decreto 274-275, ¿qué es lo que van a denunciar? ¿Van a denunciar el empleo nacional? ¿O van a denunciar el bienestar de los colombianos? ¿O van a denunciar el futuro laboral de los 400.000 estudiantes que ya pasaron por el SENA en todas las competencias necesarias del sector? ¿O van a denunciar la disminución del desempleo en las mujeres colombianas? ¿A quiénes están defendiendo los opositores del Plan Nacional de Desarrollo? ¿A qué país están defendiendo? Que no nos echen más cuentos chinos, porque no habrá incrementos en las prendas de vestir, como lo han dicho. No habrá disminución en la producción nacional que impacte el empleo nacional. Lo contrario, si hay empleo, hay consumo. Si hay consumo, hay crecimiento. Y si hay crecimiento, hay inversión. Y es cuando los países entran en el círculo virtuoso de la prosperidad. Y no se va a disparar el contrabando tampoco,
porque si no se disparó cuando teníamos un arancel del 40%, ¿por qué se va a disparar ahora que ponemos un arancel del 37.9%? Entonces, estamos confundidos realmente porque nosotros no entendemos cuál es la posición de algunos gremios que en vez de defender la industria nacional, están defendiendo la producción y el empleo, pero en los países asiáticos y africanos. Entonces, ¿qué resuelve el gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo? Recuperar los empleos, formalizar las empresas y la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral del país. Nosotros estamos comprometidos y queremos a la Corte Constitucional darle un mensaje a la honorable Corte Constitucional. La riqueza más grande de un país está en lo que puedan ofrecer sus habitantes. Y esperamos que la honorable Corte Constitucional decida en favor de los colombianos. Los invitamos, este sector textil confección y también el calzado que nos está acompañando en esta batalla, invitamos que a través del Plan Nacional de Desarrollo hagamos un pacto por el empleo, hagamos un pacto por el crecimiento económico y por el bienestar de los colombianos. Es así, señores congresistas. 30 segundos para que termine, doctor Guillermo, porque hay muchos inscritos. Muchas gracias, señores congresistas, por el apoyo. Muchas gracias, señor ministro, por escucharnos. Y les quiero decir, finalmente, que un gran Estado es aquel que cuida a los vulnerables. Más de 70.000 empresas formales de Colombia y más de 1.600.000 empleos del sector textil confección les agradece. Muchas gracias. Muy bien, doctor Guillermo. Tiene uso de la palabra el doctor Jorge Duque, directivo de la Cámara de Confección de Antioquia. 5 minutos, doctor Jorge Duque. Muchas gracias, señor presidente. Atilano Giraldo. Buenas tardes, señores congresistas. Buenas tardes, valientes congresistas de Colombia que lograron enfrentar el gobierno y que le dijeron lo que tenían que hacer. Hoy estamos frente a una mafia, esa mafia que se llama el cartel del trapo, esa mafia que ha corrompido a nuestros funcionarios públicos y han logrado de las administraciones anteriores, e incluso de esta, unos decretos como guantes de seda para esa mano negra del contrabando técnico, para esa mano negra de la subfacturación, para poder inundar el país y acabar con los empleos nacionales. Estos malhechores que secuestran gremios reconocidos que ponen en favor de unos pocos. Hoy estamos indignados de que un ministerio, en vez de defender los empleos en Colombia, se dedique a defender empleos en Asia, en África y en países donde hay mano de obra esclava. Hoy, este ministerio ha hecho de ustedes, señores congresistas, el hazmerreír del país. Ustedes firmaron, aprobaron y lograron sacar unos aranceles en un plan de desarrollo. Y este ministerio se ha dado las largas y está dando las largas para no ponerlo en ejercicio o funcionamiento. Este ministerio se está tomando hasta 150 días para inundar el sector de textiles importados y poder así acabar con el diciembre del 2019. Hoy no luchamos contra una banda cualquiera, no son delincuentes simples, son transnacionales y países involucrados. Hoy estamos peleando contra China, contra España, contra Chile, contra los panameños, ellos que sí defienden los intereses
de sus nacionales. Debe ser difícil para usted, señor ministro, tener que sopesar y responder a dos señores al tiempo. Es muy difícil poder mirar si ayudamos a 1.800.000 colombianos afiliados al sector textil confección. Es muy difícil mirar esas 70.000 empresas que están en las cámaras de comercio, sopesarlas con 29 importadores. Debe ser difícil. Y por último, y no más grave, aquí estamos frente a posibles delitos. Yo le pido a la Fiscalía, le pido a los entes de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, que investiguen por qué estos artículos no están siendo utilizados ya por el gobierno para recaudar dinero. Hoy estamos dándole un favorecimiento a terceros al no aplicarlos. Hay un posible prevaricato, o peor aún, hay un posible peculado a favor de terceros. Aquí hay un detrimento patrimonial de las arcas del Estado. Yo le pido, señores congresistas, no permitan que el ministro o el ministerio pase por encima de ustedes. No permita que ustedes tengan que hacer un trabajo como el que hacen y termine siendo letra muerta y no cumpliendo su función. Aquí defendemos madres cabeza de familia. Aquí defendemos la microeconomía de los barrios. Aquí defendemos a un país que debe ser productivo y que se le está acabando la industria con las formas cerradas de que los gobiernos anteriores y este gobierno están actuando. Muchas gracias, señores congresistas. Muy bien, doctor Jorge Duque, muy juicioso con el tiempo. Tiene uso de la palabra la doctora Isabel Cristina Cadavid, empresaria, representante de mujeres en el sector textil. Ángela. No la veo por ningún lado, no está preparada, entonces podemos... Pero solo que ustedes... Tiene el uso de la palabra, doctora, 5 minutos. Le pido el favor, muy estricto. Buenas tardes. Yo hoy estoy aquí en representación de cientos de miles de colombianos que como yo trabajan en el sector de la confección y todos los demás sectores que directa o indirectamente se relacionan con este. Sectores como el de la educación, con sus carreras como diseño gráfico, diseño de moda, ingeniería textil y otras tecnologías, que preparan a los jóvenes para un futuro en este campo que está abandonado y que necesita de nuestra ayuda para poder garantizarles a estos jóvenes un lugar digno en nuestra sociedad. Sectores como el transporte, que entregan día a día nuestro producto. Sectores como el de la industria, de todos los insumos de confección, porque no son solamente los textiles, son los botones, los cierres, los bordados, entre muchos otros, los cuales ven con suma preocupación que el ministro de Comercio no les esté apoyando como debería ser. De la mano de agremiaciones como la ANDI, que debería de apoyar el sector industrial, tal como sus mismas siglas alguna vez lo dictaron, para darle su apoyo a unos pocos grandes y poderosos importadores del país, los cuales sienten que el producto que producimos no es lo suficientemente competitivo o léase barato, comparado con el que compran afuera, llenos de argumentos vacíos, verdades a medias y astutos tecnicismos jurídicos. Estas entidades tratan de tapar el sol con un dedo, negándoles a los colombianos un futuro digno y productivo en la Colombia del mañana. Queremos invitar a todos los que no están convencidos de la competitividad de nuestras empresas para que vengan y conozcan de primera mano
la industria textil. La industria textil colombiana, los invitamos a todos. Solo ayer un funcionario de la Embajada de Holanda estuvo en mi empresa y me decía que no se imaginaba que empresas de este estilo y de este tamaño existieran en Colombia. Me decía también que podíamos participar en premios por toda la ayuda social que estábamos dando a la comunidad, porque lo que él fue a hacer a la fábrica fue a ver los empleados que tenemos, que son personas con discapacidad cognitiva y que están allí haciendo sus prácticas. Y como le puede estar sucediendo al gobierno, que también no conoce las empresas, o no quieren saber, o no quieren conocer, porque no hay peor ciego que el que no pueda ver. Lo que no podemos hacer, señores congresistas y señor ministro, es permitir que seamos sujetos a una competencia desleal de países donde se subsidian las exportaciones, donde los salarios son irrisorios o inexistentes, como son los casos de algunos países de África y Asia. Permitir esto es fomentar la pobreza mundial y tenemos el deber humanitario de ponerle freno a esta situación. El solo hecho de que estos grandes importadores se concentren en traer tantas prendas al país desde afuera refuerza la tesis de que ayudan a volver aún más competitivos a otros países antes que al nuestro. Pasando de... bueno, a ver, sí, solo es ir a estas tiendas y buscar la marquilla de país de origen para darse cuenta de la magnitud del problema. La proporción de producto importado es abismal. Qué tristeza me da ver cómo cada día que pasa más personas del medio quedan sin empleo. Solo en Medellín y Bucaramanga en los últimos 4 años fueron 2.300 y 1.994 empresas del sector que cerraron sus puertas. Esto es según la Cámara de Comercio. Y para no ir muy lejos, a principios de este año nosotros tuvimos que cerrar una planta con 80 empleados, los cuales se acercaban a mí a suplicarme que los dejara... 30 segundos para que termine su intervención. En su mayoría, madres cabezas de hogar. Así, miles de historias que no tienen eco en el gobierno de turno, que hizo campaña con promesas vacías para el sector que vio con tristeza que pasaba el tiempo y el gobierno no se hacía el de la vista gorda. Yo quiero que me explique, señor ministro, qué empleo le van a ofrecer o le están ofreciendo a estas 600.000 personas que hemos tenido que despedir. En conversaciones que tuve en días pasados con el señor Balbín, director de FENALCO, le pregunté que por qué quería dejar a estas mujeres sin trabajo. Y él me contestó que porque nosotros queríamos hacer lo mismo con las de él. Algo que se sale de toda lógica, puesto que sin comerciantes no podemos vivir. Algo que se sale de toda lógica, porque vender un poco más de producto colombiano, hecho seguramente por los mismos familiares y amigos. ...30 segundos más, doctor, ayúdeme porque estamos cogidos de la tarde. Quiero aclarar aquí que los productos no se van a encarecer como nos quieren hacer creer. Lo único que pasaría es que estas empresas dejarían de quedarse con la totalidad de la utilidad y de explotar a las personas como lo hacen los países antes mencionados. Lo único que queremos es que nos apoyen, que crean en lo nuestro y que sigamos construyendo país juntos. Gracias. Muy bien, tiene uso la palabra el señor Franklin Guevara, representante del sector textil de Santander. 5 minutos, señor Franklin. Buenas tardes, señores congresistas.
quiero pedirles su mayor atención. La industria de la moda es importante para muchos departamentos porque toda su economía, en algunos de ellos, depende en su totalidad. Y quiero pedirle la atención del ministro de Comercio Exterior. Le pido el favor que me escuche un momento. Santander, hace unos años, construyó una economía basada en la industria de la moda y ha sido muy importante para nuestra región. Nosotros no tenemos muchas opciones. En especial dependemos de la industria de la moda, confección, calzado y joyería. Esa misma industria que con los años ha venido realizando el trabajo que le corresponde al Estado. Y les voy a decir de qué manera. No existe un barrio del área metropolitana de Bucaramanga donde no encontremos una unidad productiva que depende de la industria de la moda. Estampación, bordados, escalado, calzado. En todas partes vamos a encontrar a alguien que sea conocido y trabaje en esos tres sectores de la industria. Ministro, nos corresponde hacer el trabajo que les corresponde a ustedes. En esos barrios menos favorecidos donde no hay oportunidades de estudio, nosotros, la industria de la moda, le hemos enseñado a trabajar a muchas generaciones, incluso a muchos que han necesitado una segunda oportunidad, le hemos enseñado a trabajar y hoy en día son grandes empresarios de la industria de la moda. ¿Por qué nos quieren de acabar? La confección, el calzado y la joyería se encargó de construir esos espacios para estas personas que lo necesitaron. En especial, viceministra, nosotros que somos santanderianos, ¿cómo es posible que desde el 2014 hayamos perdido en confección 97 empresas y nos hayamos saltado al 2015 a 714 y nadie diga nada, a nadie le importe? 313 2016, 313 2017 y saltamos en el 2018 a 557 y esperando los resultados de este año que no son positivos. ¿Por qué nos preocupamos más por unos importadores que por cada 400 empleos que generen tienen que acabar 20.000 en el país? ¿Cómo va a ser posible que estemos preocupados por lo que FENALCO diga? Desinformando. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Una camiseta Tichir cuesta 18.000 pesos en el comercio, importada o colombiana. La importada es de menor calidad, vamos a decirlo. Cuesta hacerla 9.000 pesos. La vendemos en 12.000 para que a su vez el comercio la venda en 18. Estamos hablando de pequeñas utilidades. Pero nos preocupamos por las importadas. Esas importadas llegan a 0.7 centavos de dólar. Le están ganando casi un 800% y estamos preocupados porque van a perder 22% de utilidad, por Dios. Por Dios, ministro, ayúdenos. Vamos a salvar esta industria. Departamentos como Santander hay otros que también solo dependen de la industria de la moda. No solo Santander. No tenemos más opciones. Desde aquí le hago un llamado al brigadier general Manuel Vázquez, el cual está muy preocupado porque
Un minuto, señor Franqui, para que termine su intervención. No le puedo dar más minutos. De verdad que estamos... Porque los índices de delincuencia están disparados, son los más altos de los últimos 50 años. Y yo le digo al brigadier, la razón es porque el calzado, la confección y la joyería ya no están generando el mismo empleo. Ministro, y le hago un llamado a los representantes, le quitamos el mico al arancel de la confección, vamos a quitárselo. Vamos a quitarle ese mico al arancel del calzado para que salvemos nuestra industria y busquemos medidas para protegerla. Y al presidente le digo, haga un equipo para salvar la industria, no para destruirla. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Mario Alejandro Valencia. Sede de Trabajo, director Centro de Estudios de Trabajo. 5 minutos, doctor. Gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas, señor ministro, gracias por la oportunidad de intervenir. Yo no voy a hablar del sector de textil y confecciones exclusivamente. Quiero referirme sobre la base de la situación económica actual que el gerente del Banco de la República destaca como un estancamiento de la economía, al hecho de que si el Estado colombiano, este Congreso de la República, no toma la decisión de respaldar a la industria nacional, es imposible que haya desarrollo en Colombia. Y ese respaldo tiene que ver con medidas de protección como la que este Congreso aprobó para el sector de textil y confecciones, que no es nada diferente, honorables congresistas, a lo que hacen todos los países desarrollados del planeta. Aquí no estamos descubriendo ningún misterio con el tema arancelario. Solamente estamos replicando lo que hacen los países que entienden que el desarrollo parte de la defensa de la producción y del empleo nacional. Y la radiografía del país es bastante diciente de lo que está pasando con la economía nacional. Tenemos una tasa de desempleo para el último trimestre de 11,8% y no ha dejado de crecer en los últimos 3 años. 13.500.000 rebuscadores, representantes Abaraín, tiene el país en estos momentos. 9.300.000 trabajadores de cuenta propia, por su cuenta y riesgo. El 66% que no cotiza a Seguridad Social. El 64% de las empresas en Colombia, representante José Daniel, el 64% de las empresas en Colombia solamente genera el empleo de la persona que creó la empresa. Baja capacitación, el 78% de los trabajadores en el país no tienen ningún título o a duras penas son bachilleres. Alta desigualdad entre hombres y mujeres, representante Toro, representante, la tasa de desempleo, la diferencia entre la tasa de desempleo de mujeres y de hombres es de 4,6 puntos y que desaprovecha, representante Miranda, la capacidad de la juventud, el 20% de desempleo en los jóvenes, que es la fuerza de trabajo más productiva del país, y la tasa de desempleo de 20% y de bajos salarios. Según Planeación Nacional, el salario mensual real promedio de los colombianos es de $336, cuando el promedio de la OCDE, ese club de ricos al que ingresó Colombia, es de $3.340, 10 veces más alto. Así que tenemos una situación de mercado laboral precaria, con problemas estructurales que se han agravado en los últimos años y que es incapaz de aprovechar los factores de producción del país para absorber esa fuerza de trabajo. Y no es capaz de crear la suficiente riqueza para pagar salarios de alta calidad, salarios bien remunerados. De ahí la queja, señor ministro, de muchos empresarios que se quejan porque tienen que pagar salarios promedios de $336, cuando el salario promedio de Alemania es de $4.000.
Entonces, ministro, ¿cuál es la competitividad a la que nos quieren llevar en este país? ¿Hacia la de Alemania de $4.000 o hacia la de Mozambique que paga $35 en promedio de salarios al mes? ¿Cuáles son las causas, señor presidente? No existe una política de protección y de estímulo a la industria nacional. Existe más bien barreras contra la producción. El principal enemigo de las empresas en Colombia es el Estado Nacional, y que se refleja en la difícil situación del Producto Interno Bruto. Es que el 84%, senador Robledo, del Producto Interno Bruto es consumo, es la demanda. Y si no hay consumidores, no funciona la economía nacional. Y esos consumidores tienen que tener empleos que solamente actividades de alta generación de valor como la industria les pueden brindar. Y entonces... Sonido para el doctor que termine su intervención. Lo anterior convierte a nuestra sociedad en una sociedad de rebuscadores en lo laboral y de revendedores en lo comercial. Y otra causa son los tratados de libre comercio. Aquí se ha hecho un análisis equivocado de lo que genera riqueza nacional. No empieza por el comercio, señora viceministra, empieza por la producción. Y la prueba de esto es que no existe ningún país rico del planeta en donde su comercio exterior sea más que el comercio nacional, que es el que se tiene que defender, el mercado interno, que es el más importante para cualquier país. Y para eso se necesita tener una producción de alta complejidad y sofisticación que sea capaz de pagar las importaciones además. Señora viceministra, el año pasado el país le quedó debiendo $14.000 millones al mundo, que no es capaz de conseguir porque es incapaz de generar la suficiente riqueza por culpa de los malos negocios que ha hecho el Estado colombiano. Y concluyo entonces con esto. El problema de Colombia no es de emprendimiento, señor presidente. Según Confecámaras, entre el año 2013 y el año 2017, representante Santos, escuche este dato, entre el año 2013 y 2017, según Confecámaras, en Colombia se crearon 1.075.000 empresas. Eso es emprendimiento. ¿Sabe, representante, cuántas empresas se quebraron en ese mismo periodo? 1.011.000 empresas. Aquí lo que hay es un problema de falta de competitividad del Estado, que no lo resuelven las empresas individualmente, sino con la protección, el respaldo y el apoyo que debe brindar el gobierno nacional. Gracias, presidente. Bueno, muy bien, terminaron ya las intervenciones. Entonces, le pregunto a la plenaria si se declara otra vez en sesión formal. Así lo quieren. Entonces, ahora le corresponde al ministro José Manuel Restrepo. Una hora, ministro. A Omar de Jesús Restrepo. Gracias. ¿Cuál es ese? Omar de Jesús Restrepo, ¿quién es? Raúl Ávila de Vélez. Y Jorge Alberto Gómez. Sí. Sonido para el atril, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted, un saludo a todos los congresistas y Un minutico, ministro. Le voy a pedir el favor a los colegas y a quienes están de pie, por favor, a los colegas que ocupen sus curules y prestemos atención a la intervención del ministro. Una hora. Bien pueda, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted, un saludo a los congresistas citantes, a todos y cada uno de los representantes aquí presentes. He sido citado aquí al Congreso de la República, recinto e institución a la que le tengo un profundo respeto, en ese rol necesario de control político respecto de temas
asociados a la protección de la industria y el empleo nacional. Y más específicamente también por la introducción de 2 artículos sobre el tema arancelario incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y respecto de los cuales la cartera que represento efectivamente y formalmente se pronunció en el seno de la plenaria de la Cámara y del Senado a través de una comunicación que enviamos formalmente antes del debate. Pero antes de llegar al tema de la industria de confecciones, quisiera abordar, distinguidos representantes, algunos temas que ustedes han puesto de presentes relacionados con el comercio, con las políticas de desarrollo industrial y con asuntos relacionados con la generación de empleo. Y sin entrar aún en materia, yo sí quisiera dejar aquí, en el seno de la Cámara de Representantes, lo que han sido prioridades de estos 10 meses del gobierno del presidente Iván Duque, en temas en donde esta cartera ha sido enfática en su actuar, en sus políticas, en sus expresiones públicas. 4 asuntos. El primero de ellos, la necesaria articulación y diálogo concertado entre los sectores del agro y el sector del comercio. Y pongo de presente la posición que nosotros tomamos en su momento de cara a las negociaciones con los estados asociados, por ejemplo, en relación a los productos lácteos. Misma posición que hemos defendido de principio a fin en esas negociaciones. En segundo lugar, también quisiera rescatar que lo mismo hemos tenido en relación con la industria y podría poner de presente el ejemplo de autopartes. También en el compromiso que hemos tenido con la puesta en ejecución de una política industrial que aborda los temas de productividad, que aborda la inserción en cadenas globales de valor, que complementa lo anterior con temas de competitividad, que nos inserta en cuarta revolución industrial, entre otros asuntos, pero que también hace defensa comercial de los sectores productivos industriales. Y pongo de presente lo que hemos trabajado en temas como la industria del acero, en donde con oportunidad, con convicción, sin temores, con criterio técnico, adoptamos una medida de salvaguarda para proteger esta industria del acero. Y también en el entender que el comercio debe construir prosperidad para todos. Ese ha sido, o esos han sido, prioridades de actuación de esta cartera. Pero además con una convicción de mandato. No iniciamos nuevas negociaciones de tratados de libre comercio, pero sí aprovechamos los acuerdos vigentes, sí diseñamos política comercial para aprovechar esos acuerdos comerciales vigentes. Y finalmente, y no menos importante, el acento en el tema de empleo como constructor de equidad. Nada más importante y caro para el propósito de la equidad que la generación de oportunidades laborales, de formalización empresarial, de promover industrias competitivas y productivas en el país. Conocemos lo anterior. Este gobierno lo hace cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se propone la meta de llegar a una tasa de desempleo de 7.9%, de generar 1.6 millones de nuevos empleos, porque la importancia del empleo indica que con empleo es como se puede construir un pacto por la equidad. Por eso es indispensable enfrentar la realidad de hoy en materia de desempleo, una realidad que implica desafíos estructurales, desafíos sobre los cuales venimos trabajando, en flexibilidad laboral desde la cartera de trabajo, en el compromiso con fortalecer el sistema de formación para el trabajo, en el compromiso de impulsar el servicio público de empleo, pero también de la mano del Congreso de la República y varios representantes aquí presentes en el diseño de medidas de choque, como por ejemplo los artículos cese, zonas económicas especiales para territorios de frontera y también para aquellas ciudades más afectadas con tasa de desempleo en los últimos 4 años. Esa propuesta se estructuró en nuestra cartera, se presentó casi que a la semana siguiente al Congreso de la República y se desarrolló a través del Plan Nacional de Desarrollo. También en las estrategias dedicadas a la formalización empresarial. Un ejemplo de lo anterior ha sido recientes decretos en materia de turismo que nos han permitido crecer
en renovación de registros nacionales de turismo en más de un 30% en la última situación o momento de registro de esos registros nacionales de turismo. Pero sobre todo en estrategias de aumento en productividad y en un programa de reactivación económica. Estos han sido los propósitos de esta cartera y han sido además en el marco de una política de desarrollo empresarial e industrial. Para lograr lo anterior también, en el propósito del gobierno del presidente Iván Duque y de la mano del Congreso de la República, se han diseñado condiciones fiscales, regulatorias, institucionales y financieras apropiadas para promover la inversión, para generar desarrollo de la iniciativa privada como fuente de empleo. Y ello, por ejemplo, significó lo que ustedes nos ayudaron a incorporar en la ley de financiamiento, para reducir por lo menos en promedio entre 17 y 20 puntos porcentuales en el impuesto de renta, en la posibilidad de lograr 100% el descuento IVA de bienes de capital, que representa por lo menos 6 billones de pesos, en el descuento gradual de los impuestos locales, en el régimen simple, en la eliminación gradual de la renta presuntiva y en beneficios para emprendimientos en economía naranja y también en sectores agroindustriales. Todo ello se ha sumado también a un esfuerzo que, como señalara recientemente el representante Lorduy, significa volver sobre lo básico, recuperar el valor y la importancia de zonas francas como generadoras de empleo, construir regiones de internacionalización prioritaria como lo estamos haciendo en el eje cafetero, donde sumamos beneficios tributarios locales con beneficios tributarios nacionales. Pero también en el compromiso de que hay que motivar esa iniciativa privada simplificándole la vida a los empresarios a través del programa Estado Simple Colombia Ágil, que lleva más de 615 intervenciones de simplificación, racionalización, eliminación de trámites innecesarios para hacerle la vida sencilla a ese empresario. Y he dedicado, mis queridos amigos congresistas, especial atención a esto por cuanto considero que la primera forma a través de la cual se genera empleo es con dinámica empresarial, promoviendo iniciativa privada, construyendo y facilitándole la vida al empresario. Así es como en una primera medida se puede generar empleo. Por eso, antes de hablar de aranceles, el primer paso es que haya más y mejores empresas, que hayan escenarios competitivos. Y me consta que el Congreso así lo ha entendido y practicado por lo que fue el tránsito de la ley de financiamiento y algunas otras medidas en materia de simplificación de trámites. Y yo debo decir que de allí se han derivado resultados positivos. Insisto en esos resultados positivos. Por lo menos en los últimos 3 años, la dinámica promedio de crecimiento hablaba de 2.16. El último año 2.7, y hay expectativas en cabeza de entes internacionales y calificadoras de riesgo de por lo menos 3.3 a 3.6% para este año. O en el comportamiento de sectores como el comercio, que en los últimos 12 meses crece al 5.9%, lo mejor en los últimos 5 años. O en la hotelería, cuyos ingresos crecen en más de un 10%, y generando tasas de ocupación más altas de los últimos 5 años. O en la industria, que viene creciendo cerca del 2% acumulado. Y que además, entre otras, en el sector de prendas de vestir, en el mes de abril ya tiene crecimientos en ventas del 4.2%. Pero más importante que lo anterior es la forma como nos ven los propios empresarios. Y por eso pongo de presente lo que salió recientemente en el sistema de competitividad del IMD de Suiza, en donde Colombia mejora en 70 de las 92 variables que miden eficiencia empresarial. Los propios empresarios reconocen que hay un avance que va a conducir a la generación de productividad y a la generación de crecimiento económico. 35 posiciones en productividad, 24 posiciones en mejoramiento de la inversión. Somos conscientes también que este esfuerzo por la generación de empleo supone también trabajo por la productividad. Y por ello nos propusimos implementar en Colombia un modelo que llegara al 65% de las razones por las cuales una empresa es menos productiva, a través de la idea de fábricas de productividad, donde entramos a la empresa, hacemos un trabajo en ella y entregamos aumentos efectivos de productividad
que comprobadamente en el último semestre son de más del 8%. En función de ello llegaremos a 4.000 empresas y a eso sumaremos otros programas como Trayectoria Mega, que llega a la mediana y gran empresa de la mano de algunas cámaras de comercio. Un programa además que tiene ya 400 empresas vinculadas en el país, muchas de ellas del sector confecciones, del sector textilero. Finalmente, en medidas de choque insistiría de nuevo en los avances que lograría ese proyecto de artículo ya vinculado en el Plan Nacional de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, donde, presidente, usted fue protagonista también en su construcción. Habiendo dicho eso, creo que un segundo paso también para generar empleo es aprovechar los 1.500 millones de consumidores en los tratados de libre comercio. Yo coincido en que es necesario aprovechar esos tratados de libre comercio, pero también entender que los tratados de libre comercio tienen varios propósitos. Tienen propósito de exportación, tienen propósito de importación de bienes de capital a menores costos, de insumos y de materias primas, de atraer inversión extranjera y también de generar interés por el turismo y atraer divisas de exportación de servicios. Y son también para mejorar el bienestar de los consumidores, permitiéndole a productos más baratos que antes no tenían acceso restringido por sobrecostos arancelarios. No es aislándolos como vamos a generar más empleo y crecer y ser competitivos. En términos generales, es abriéndonos y aprovechando esos tratados como también podemos generar competitividad y con ello crecimiento. Y podría poner de presente muchas estadísticas sobre cómo se ha venido avanzando y donde también hay desafíos en diversificación, en aumento de exportadores, en diversificación de la oferta exportable, pero no voy a entrar en ese detalle en particular. Yo quisiera también, y de la misma manera, avanzar entonces a lo que se ha planteado también aquí respecto del sector de confecciones en esta conversación. Y quiero en primer lugar reconocer que el sector de confecciones es un sector clave de la economía. No es un sector ajeno a este gobierno, es un sector prioritario, porque hay microempresa involucrada en ese sector, pero es un sector también que genera la necesidad de acompañamiento en muchos frentes de trabajo. Un sector altamente correlacionado con otros subsectores, textiles, hilanderos, algodoneros, en donde es muy importante además construir una política coherente. Por ejemplo, no tendría ningún sentido reducir el arancel sobre hilos y simultáneamente aumentar en confecciones, porque destruiríamos la posibilidad de generar empleos en el sector de producción de algodón y porque también podríamos destruir a aquellos productores nacionales en este sector. A este sector le hemos dedicado por lo menos 27 reuniones de trabajo en estos meses, casi una por semana, en donde hemos diseñado por lo menos 5 acciones distintas, una en fortalecimiento productivo por la vía de encadenamientos, mesas de alianzas productivas, incorporación del programa en Colombia, Compra lo Nuestro, también restableciendo la cadena de algodón con el Ministerio de Agricultura, aumentando la productividad a través del programa Fábricas de Productividad, aprovechando los acuerdos también en esos 8 meses con nuevas posibilidades para que el sector de confecciones exporte al mundo entero. También en la apertura a corregir distorsiones o desequilibrios en prácticas comerciales. Y permítame en esto, señor presidente, retomar las palabras del presidente Duque. Él dijo, y ustedes lo han dicho aquí, lo han oído, que él quería que esas importaciones de textiles de países que pagan una miseria le vamos a aplicar el máximo arancel posible y que en el escenario global de la industria colombiana, que tiene estándares laborales más rigurosos, se está enfrentando competencia de otros mercados que no tienen normas laborales muy por debajo de las nuestras y que nos invita a tomar medidas de formalización, de política comercial para defender la industria nacional. Representantes, esto justamente ha sido el tema sobre el cual hemos venido trabajando y de eso se trata también la aplicación de medidas de defensa comercial. Este gobierno ha tomado 6, 7 medidas de defensa comercial de las 23 vigentes, 30% de las medidas vigentes, sin temor, con oportunidad. Desde octubre del año pasado le hemos pedido al subsector de confecciones la presentación de la información sobre el daño ocasionado en el sector y la relación de causalidad, cumpliendo con la normativa sobre esos procedimientos
que implica necesariamente información de las empresas porque lo mide línea de producción por línea de producción. En 3 reuniones posteriores reiteramos la solicitud, pusimos a disposición un equipo para recoger esa información y apoyarlos en el proceso. Es la fecha en que no hemos recibido respuesta y ese es el primer paso para ejercer una medida de defensa comercial, actuar desde el punto de vista de la empresa. Lo haríamos claramente con la oportunidad de diligencia que hemos demostrado en otros sectores productivos. La sexta acción, defensa de los umbrales aduaneros y arancelarios. Los hemos defendido también con convicción, tanto aquellos del decreto 1744, que establece el arancel del 40% a las confecciones con precios inferiores a $10 por kilogramo, y de igual manera dando cumplimiento y continuidad al decreto 1745 de 2016, que fortalece los sistemas de riesgo. También en el control del contrabando, y le voy a permitir al director de la DIAN que se pronuncie sobre los avances en el... 2 minutos para concluya su intervención, ministro. Este, además, es un sector que reclama aumentos de productividad, que reclama también la necesidad de insertarse en competencia internacional y sobre eso también hemos venido actuando. No sobra señalar que de todas maneras aquí hemos venido entonces cumpliendo con ese propósito. Quisiera decir, mis amigos congresistas, que en el entendido de lo que señala el artículo 150 de la Constitución Política en el numeral 19 y literal C, que le da la atribución de normas generales al Congreso de la República y objetivos y criterios en referencia a la política comercial, y del artículo 189, numeral 25, que le asigna al Gobierno Nacional la atribución de modificar aranceles, tarifas y demás disposiciones. Con base en lo anterior, hemos dado respuesta en la atribución del Gobierno para, a través de decretos, precisar la medida y garantizar la seguridad jurídica. Y en ese orden de ideas también, y en ejercicio de esa atribución del Congreso, el mismo Congreso expidió la Ley 1609 de 2013, que establece como ley marco reglas a las cuales debe sujetarse el gobierno para modificar los aranceles. Siguiendo esas reglas, una vez sancionada la ley del plan, procedimos del inmediato, el día siguiente, a adelantar las gestiones necesarias para reglamentar los artículos. El borrador de decreto reglamentario se hizo público al día hábil siguiente de la publicación de la ley del plan. Cumplimos además con los criterios de transparencia y publicidad de los proyectos normativos. Ese proyecto de decreto busca primero aplicar los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, pero también dar claridad sobre la forma en que se concilia esa norma con nuestros socios y compromisos internacionales, porque queremos evitar controversias de comercio internacional. Y también busca atender situaciones específicas, mercancías en tránsito, en zonas francas, y seguridad jurídica y operabilidad a los operadores y agentes de comercio. Mismo procedimiento que se ha seguido al modificar todos los aranceles en este país. Por lo tanto... Un minuto, ministro, para que termine. Este ministerio y este ministro no le hace mandados a nadie, le hace mandados únicamente al compromiso del bien común del país, el compromiso de los sectores productivos de este país, de la generación de empleo, de crecimiento y de inversión. Con toda autoridad aquí señalo, aquí no hacemos mandados absolutamente a nadie. Siempre diciendo que aquí hay una cartera que cree en el crecimiento, que cree en el sector mismo, que lo ha acompañado con por lo menos 8 acciones en reuniones semanales de trabajo, que cree en la productividad, que cree en la apertura cuidadosa al mercado internacional y que está comprometido con un comercio en beneficio de todos y cada uno de los sectores de la economía. Muchas gracias. Muy bien, ministro. El director de la DIAN. Me voy a unir todos los proyectos del centro mañana. Doctor, 5 minutos. Doctor.
para su intervención, doctor. Muchas gracias, presidente. He sido convocado en este debate y quiero agradecer la oportunidad para poder contar en estos 5 minutos algunas de las cosas que estamos haciendo desde la DIAN, desde el Gobierno Nacional, para proteger la industria y los empleos de Colombia. Primero, estamos en una estrategia decidida de transformación de la DIAN bajo 4 pilares fundamentales. Primero, cercanía al ciudadano. Necesitamos una DIAN que esté del lado del ciudadano, del lado del empresario, del lado del usuario del comercio exterior, para apoyar las iniciativas empresariales y para apoyar al pequeño empresario, al mediano, al grande, a las personas que se la están jugando por el país para generar riqueza. Este es uno de los principales pilares y principales cambios de la entidad. Segundo, estamos trabajando en una transformación del recurso humano para tener una entidad eminentemente técnica que tenga los conocimientos suficientes para resolver los problemas tributarios, aduaneros y cambiarios de una forma sencilla, rápida, para poder prestar un adecuado servicio con conocimiento a los empresarios colombianos. Tercer pilar, transformación tecnológica. Tenemos unos sistemas que son obsoletos, unos sistemas que vienen diseñándose desde el año 2004 y que no cuentan con la trazabilidad y la seguridad suficiente que necesita una administración tributaria para poder administrar de buena manera los recursos públicos del Estado y para poder prestarle un mejor servicio a los usuarios del comercio exterior y a los empresarios. Estamos decididos en hacer esta transformación tecnológica. Hemos trabajado sin pausa desde el 27 de agosto del año pasado y este mismo año vamos a comenzar con los primeros cambios radicales que los va a sentir el empresariado colombiano. Y finalmente la legitimidad con sostenibilidad fiscal. Un país que tiene sostenibilidad fiscal y que le vamos a garantizar el equilibrio fiscal, aumentando la eficiencia tributaria, combatiendo la evasión, combatiendo el contrabando, es un país que genera un ambiente propicio para los empresarios colombianos y para el desarrollo económico del país. Por otra parte, estamos decididos desde la ley de financiamiento a generar instrumentos que faciliten y simplifiquen el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por eso es que el régimen simple de tributación, que es un régimen simple que permite que los contribuyentes, los empresarios de todos los sectores económicos, incluyéndose el sector económico textil, pueda cumplir muy fácilmente con sus obligaciones tributarias aplicando un porcentaje que va a estar aproximadamente entre el 2 y el 5% de sus ingresos brutos, y con ese tributo va a cumplir con sus obligaciones en materia de ICA, de impuestos sobre la renta, de parafiscales de sus empleados y adicionalmente el pago de pensiones de sus trabajadores para lograr doble efecto. Unos empresarios formales cumpliendo de una manera simple con una carga tributaria razonable, pero adicionalmente unos empleadores dignos, unos empleadores que den formalidad laboral a sus trabajadores. Finalmente quisiera hablar de la guerra contra el contrabando, que sin duda es uno de los principales objetivos y actividades misionales de esta entidad. Como nunca antes, hemos arremetido contra el contrabando de este país. Y el contrabando es el que tiene afectada a la industria legal, a las industrias de todos los sectores colombianos. El contrabando es el que está afectando la generación de empleo, la generación de trabajo, el crecimiento empresarial. Y quisiera simplemente, por ocasión del tiempo y del debate, referirme a algunas cifras que tienen que ver con el sector textil y la guerra frontal contra el contrabando que estamos haciendo desde la DIAN. Tenemos que, frente al año anterior, en materia de liquidaciones oficiales, en este último año pudimos realizar recaudos adicionales por liquidaciones oficiales contra operaciones de contrabando por 268.876 millones de pesos. Eso representó un aumento en liquidaciones oficiales del 41.5%
frente al mismo periodo. Un minuto, doctor, para que termine. Sonido para la atril. Sonido para la atril, por favor. Y en materia de sanciones, un crecimiento del 24.3 con 55.013 millones de pesos. Nosotros estamos aquí, decidimos asumir esta responsabilidad para ponerle la cara al país, para poner nuestras 24 horas de trabajo por los 7 días de la semana para ayudar a que la entidad, la DIAN, sea una entidad eficiente, que preste un buen servicio a los ciudadanos, que ayude a defender la industria nacional y a generar empleo, pero sobre todo ayude a cambiar la cultura de los colombianos para construir una Colombia más honesta. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy bien. Le voy a dar el uso de la palabra al senador Jorge Enrique Robledo. Y se preparan los citantes: Julián Peinado, Jorge Alberto Gómez y Alejandro Carlos Chacón, para que cerremos el debate. Tiene uso de la palabra senador Jorge Enrique Robledo. Empiezo por darles mis agradecimientos por la posibilidad de intervenir hoy aquí. Un saludo a todos los representantes a la Cámara. Felicitar particularmente la actuación de la Cámara de Representantes en todo este debate. Que se esté haciendo hoy el debate aquí es una cosa muy digna de saludarse. Y felicitar con nombre propio al presidente de la corporación, al doctor Alejandro Chacón, que no solo ha promovido este debate, sino que hizo una excelente intervención en la sesión pasada y que promovió con toda seriedad el respaldo a las peticiones de los confeccionistas en el tema de los aranceles. Esto es clave. Sin la posición de la Cámara y también del Senado, por supuesto que sí, no hubiera quedado en el Plan Nacional de Desarrollo la protección, la defensa que le estamos brindando al sector textil confecciones, porque sabemos que esa no era la voluntad del gobierno nacional. Yo saludo la actitud de independencia que tuvimos en la defensa de una decisión supremamente positiva. Al mismo tiempo de saludar esto, lamentar la intervención del señor ministro. Yo pienso que es tremendamente desafortunada la intervención del señor ministro, al que le cabe bien el nombre de ministro del Comercio, pero por supuesto que no de la industria. Entre otras cosas, porque nos hizo la consabida lista de mercado que estoy yo oyéndole a los ministros de Colombia sobre este tema desde por lo menos 1990. Es que este es un debate que no empezó ayer. Desde 1990 nos están echando el mismo cuento y no hay ministro que no tenga una lista de mercado. Y por supuesto que la pueden hacer, porque el colmo sería que no hicieran absolutamente nada. Lo que pasa es que él no se refirió al tema concreto, señor ministro, doctor Restrepo, de este debate. Este no es un debate abstracto. Este no es una discusión sobre qué cosas ha hecho usted, sino sobre qué no ha hecho. Es que resulta que el origen de esta especie de rebeldía nacional tiene que ver con que el candidato Iván Duque, cuando fue candidato, se consiguió los votos, yo diría, de todos los confeccionistas, diciéndoles de manera precisa que iba a subir los aranceles de los países en los cuales Colombia no tenía TLC. Porque esos países, mediante el dumping laboral y otro tipo de dumping, estaban arruinando a la industria nacional y particularmente a la industria de las confecciones, refiriéndose en especial a los países asiáticos. Ganadas las elecciones, los líderes de este sector, en particular la Cámara de las Confecciones, se han reunido varias veces con el señor ministro y le han mandado no sé cuántos mensajes al presidente de la República diciéndole, bueno, honre su palabra, suba los aranceles, como usted lo dijo textualmente, para impedir que esto sucediera, y le pusieron conejo al compromiso que se supone sagrado de un candidato a la presidencia de la República. Y entonces ellos, por su propia iniciativa y con el respaldo de todos nosotros, y quiero saludar que en esto estemos unidos, congresistas de todos los partidos políticos, introdujeron en el Plan Nacional de Desarrollo los puntos de los que estamos hablando. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Unirse
con unas agremiaciones que no representan a la nación colombiana, con unas agremiaciones que representan a los fabricantes extranjeros, que representan a los importadores extranjeros y que en última, si se quiere, representan los intereses de los contrabandistas, aun cuando no lo quieran, haciendo esta última mención para dejar las cosas bien planteadas. Y cuando, repito, se tramitan las cosas como son, con el respaldo del ministro Carrasquilla y del presidente Duque, se van a la Corte Constitucional a demandar la legalidad de las decisiones tomadas aquí. Y el señor ministro, ¿de eso qué nos dijo? ¿Hizo alguna sustentación, alguna explicación? Absolutamente nada. La consabida lista de mercado, y sobre todo guardan silencio sobre un punto, y es este: a nuestros industriales, a nuestros agricultores y ganaderos, a la gente que produce en este país, le exigen que sea competitiva frente a las grandes potencias industriales y agrícolas. Pero ellos, quienes nos gobiernan, no les ofrecen a los productores el costo país que deberían ofrecerles para que pudieran competir. Voy a hacer un recorderis de una frase que se dijo en 1990. Darío Múner Arango, presidente de la Junta Directiva de la ANDI, cuando la ANDI representaba a los industriales, porque ahora es otra cosa. Y él dijo: la competencia internacional no es entre personas, ni entre productores, ni entre industrias. Un minuto para el senador, un minutico, senador, que le prenda. Ahí sí. Perdón, la competencia internacional es entre naciones enteras. ¿Y qué dice? Cuando las mercancías se estrellan en la competencia internacional, lo que se estrellan son los costos país. Claro, la capacidad empresarial de cada individuo, pero se estrella también la tasa de interés, se estrellan los costos de la mano de obra, se estrella también los costos de la electricidad, los costos de los fletes, el desarrollo científico, es todo eso lo que compite a escala global. Y en esto ningún gobierno de Colombia ha reducido el costo país en las proporciones que debería reducirse, mientras que ustedes van a China, inclusive a Bangladesh y a donde vayan, ¿y qué es lo que sucede con el desarrollo industrial? Todo el estado de esos países puesto en la idea de que sea más barata la tasa del crédito, más barata la electricidad, mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y es por eso que nos derrotan en la competencia y tenemos un gobierno que sobre esto no hace nada que valga la pena. Entonces, yo felicito. Sonido para el senador. Cito a todos quienes aprobamos estos artículos que están en el plan de desarrollo. Salgamos a defenderlos, tenemos la razón. Sin creación de riqueza no hay progreso, sin creación de riqueza no hay empleo. Salgamos a defenderlos, pero además pongámonos en esta idea: todos los colombianos de todos los orígenes políticos vamos a decirle basta ya a inundar el país de productos extranjeros, y vamos a decir: los colombianos vamos a producir lo que estamos en capacidad de producir. Muchas gracias. Bueno, muy bien, tiene uso la palabra. Por último, para concluir este importante debate, los citantes: Julián Peinado, 2 minutos, Jorge Alberto Gómez, también 2 minutos, y Alejandro Carlos Chacón, 2 minutos. Tiene el uso de la palabra Jorge Alberto Gómez. Entonces está Julián Peinado, está más cerca. Bien pueda, doctor Julián, mientras el representante Jorge Alberto Gómez viene al atril. Bien pueda, inicie su conclusión a este debate. Gracias, señor presidente. No, declarar mi insatisfacción total por la respuesta del ministro. Vino a hablarnos de hotelería, de comercio, de trabajo 24 horas, pero no vino a hablar de lo que le estamos preguntando. ¿Dónde están los decretos, señor ministro? Ahora resulta, doctor Criado, que es culpa suya. Ustedes no han pasado la información. Entonces, como ustedes no han pasado la información, el gobierno no la tiene y entonces no ha sacado los decretos de protección. Esto ya es el colmo del cinismo. Es el colmo del cinismo que vengan a decir, después de que les prometieron en campaña, que les quitaron los boticos diciendo que iban a poner aranceles sin información. El doctor Duque no tenía la información cuando les dijo que les iba a subir los aranceles. No tenía la información cuando dijo que les iba a dar un IVA diferencial. Se lo imaginó, lo iluminó el Espíritu Santo, pero después tenía que hacer la investigación. No nos vengan a mentir, no nos vengan a mentir. Y quiero terminar con esto porque sé que van a ser muy estrictos con el tiempo. Sí están haciendo mandados, puede que no sea voluntariamente, pero lo están haciendo. Le están haciendo un favor enorme a los importadores. Están inundando el país con los aranceles de hoy.
van a arruinar la temporada decembrina de los confeccionistas colombianos, porque se van a demorar el tiempo máximo en sacar los decretos y esperando a ver si de pronto los logran tumbar en la corte, esperando a ver si algún leguleyo se inventan un argumento y los logra tumbar. No aceptemos esto y no aceptamos las explicaciones del señor ministro y vamos a seguir en esta batalla por defender el trabajo y la producción nacional. Y cuando el señor ministro viene aquí bravo a decir que él no es mandandero de nadie, les quiero recordar que aclaración no pedida es acusación manifiesta, y dime de qué te ufanas y te diré de qué adoleces. Gracias, señor presidente. Bueno, muy bien, le vamos a dar el uso de la palabra antes de los otros dos citantes. A dos representantes, solo dos, y les pediría el favor que comprendieran la situación que hoy tenemos. Hoy debemos de sacar adelante estas conciliaciones, que son varias conciliaciones que terminemos. Entonces, dos, le voy a dar el uso de la palabra a Navas Talero y al representante John Jairo Berrío, además que es confesionista. Navas Talero tiene uso de la palabra. 2 minutos. Sí, cómo no. Mire, es que lo que tenemos hoy día es la resultante de las políticas neoliberales. La industria textil en Colombia comenzó a arruinarse desde la época de César Gaviria. Y lo dice el escritor colombiano Fernando Vallejo en su obra Memorias de un hijueputa, que dice exactamente que Pepalfa, Fatelares, Vicuña, Tejicondo, Coldevé, etc., comenzaron a morir cuando Gaviria inició la apertura económica. Esa política neoliberal de esa época y de ahora los tiene a ustedes como los tienen. Pero una precisión, señores textileros, por lo menos yo no voté un solo artículo del plan de desarrollo, porque eso fue improvisado. Dice alguien que eso no fue exactamente un plan de desarrollo, sino un enema legislativo. Gracias. Tiene el uso de la palabra el representante John Jairo Berrío, Centro Democrático. 2 minutos. Señor ministro, ojalá fueran los 3 minutos nada más. Mi intervención no va en contra del gobierno ni me ha faltado. Mi intervención va en favor del empleo. Y es que las confecciones son el sector que más empleo genera en este país. Pero sobre todo es el empleo que se genera a través de unas muy pequeñas inversiones. Hay que hacer grandes inversiones en este país para montar una industria y puede generar 20, 30 empleos. Pero usted con una máquina de confección que vale entre 1 y 3 millones de pesos, dependiendo lo que vaya a hacer con esa máquina, genera más de 2 puestos de trabajo. Ese empleo que estamos defendiendo con este debate tiene que ver con favorecer el empleo colombiano en vez de favorecer el empleo de Asia, el empleo de África. Pero sobre todo es defender el empleo de personas vulnerables, como son las madres cabezas de familia. Frente a esto, señor ministro, quiero referirme en que China, por ejemplo, en el año 2014 nos traía a nosotros 55 millones de prendas, hoy nos trae 83 millones de prendas. Por ejemplo, Bangladesh hacia Colombia pasó de traer 2 millones de prendas en el 2014 y hoy nos está trayendo 8 millones de prendas. La India creció en un 800%. Las exportaciones, o sea, nosotros estamos importando 800% más. Desde Turquía estamos importando 200% más. Desde África 300% más. Se está acabando la industria de la confección, señor presidente, pero se está acabando porque necesitamos que hayan políticas gubernamentales que protejan sobre todo el empleo. Y señor ministro, si usted puede observar, estos no son países con los que tenemos tratados de libre comercio. Estos son países con los que efectivamente se les puede aplicar esa salvaguarda que se dijo y se aprobó acá en el Congreso de la República, sobre todo los aranceles en los capítulos 61 y 62. Esto lo que está llevando es al gran cierre de empresas. Nada más en Medellín en los últimos 5 años han cerrado 2.300 fábricas de confecciones. Y aquellas que no han cerrado, muchas de ellas
ya están hoy en informalidad, llevando con esta informalidad a no al pago de la seguridad social a aquellas mujeres obreras de la confección. Necesitamos un salvavidas para este sector, señor ministro, y sobre todo llévenlo en su corazón, porque estos confeccionistas apoyaron de manera decidida, franca, al presidente Duque. Lo que necesitamos es el respaldo del gobierno también hacia este sector. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra Julián Peinado, Partido Liberal. Muchas gracias, presidente. Advertir que en este debate siguen persistiendo las mismas inquietudes planteadas desde el inicio. El señor ministro en ningún momento resolvió la inquietud frente a los aranceles. Y si son demandados, señor ministro, ¿usted los va a defender? El señor ministro no se pronunció sobre el IVA diferencial. Lo va a propender, lo va a promulgar en el Congreso de la República para cumplirle al sector textil confección. El señor ministro, entiendo, en la adición que hace el director de la DIAN, reconoce las enormes dificultades que se tienen en sistemas de trazabilidad y lo obsoleto del sistema para poder revisar las importaciones. Me declaro absolutamente insatisfecho. Muy bien, representante. Entonces termina el representante presidente de esta Cámara, Alejandro Carlos Chacón, Partido Liberal. 2 minutos. ¿Qué dijo? 2 minutos nomás, yo entiendo la situación del día de hoy. Ministro, entiendo la exposición que puede hacer, lo dijimos desde un momento, usted acaba de llegar, sin embargo, ya puede tomar decisiones en su ministerio. Usted tiene la autonomía para empezar a tomar decisiones como México, Estados Unidos, como la propia India, que ha tomado decisiones ya del 50 al 100% en aranceles, protegiendo, ejemplo, el algodón, protegiendo la industria agrícola. Es la India la que nos trae todo y sin embargo ellos sí protegen el algodón y el agro colombiano. Aquí también podemos hacerlo, ministro. Amor propio, amor por Colombia. Como si hubiera estado en la campaña de Duque, no solo asumir ser ministro, sino como si hubiera estado en la campaña de Duque, cumplir el mandato y el programa que él les puso a los colombianos, y era proteger la industria, pero especialmente la manufacturera. Yo no considero que este debate ha terminado. Yo considero que continuará en la Comisión Segunda. Usted sabe que ya le están llegando los derechos de petición. Vamos a pedir renegociación de los tratados de libre comercio. Vamos a llamar sector por sector. Vamos a pedir cómo está afectando el empleo y la productividad nacional. Llevamos 18 años solo creciendo al 0.5%. Eso es injusto, eso es malo, eso está acabando el país y los otros países creciendo mucho más que nosotros, siendo la industria que requerimos en Colombia. Solo quiero recordar esto, ministro, no debe olvidársele al país y a Colombia. El 90% de las unidades productivas de este país son las pymes y el 80% de la fuerza laboral de este país lo producen las pymes. Si no protegemos a las pymes en Colombia, vamos a acabar el empleo, la productividad. Es responsabilidad suya, ministro. Nos vemos en las comisiones segundas, que esto va a continuar a través del tiempo, a través del periodo en donde le vamos a exigir. Si siguen en menos de un mes no tomando decisiones sobre cumplir la ley, vamos a presentar ante los delegados de la Corte Suprema de Justicia el prevaricato por omisión del ministerio por no cumplir la ley y el mandato del Congreso que dejó al subir los aranceles. Muchas gracias, presidente. Oiga, qué juicioso este presidente con el tiempo. 2 minutos largos. Bueno, muy bien.
Terminamos entonces el debate, el control político. Siguiente.